es que ahora no puedo entrar a los trabajos que ya corregí, que es lo que está tratando de hacer para contestarle. Lo que hicimos la mayoría de nosotros fue hacerles comentarios para que puedan revisar ustedes mismos cómo vienen con esto. Creo que por ser la primera entrega priorizamos la mayoría que por lo menos esté entregado. Yo solamente tenía 2 trabajos que les hice una retroalimentación bastante, digamos, dura si quieren, porque estaban muy flojos. El resto venían encaminados. Lo que todos confundieron fue habilidad conceptual con técnica. Después, si querés, Mariano, hacer Sí, sí, alguna sí, sí. observación de esto. Yo tengo anotado acá algunos Sí, temas para puntear ahora. claro. Sí, sí. En general estuvieron bien. La verdad es que yo no les puse, en el caso de la Comisión 3, no les puse una nota, ¿sí? Creo que eso, bueno, quizás fue una desatención mía porque no les puse una nota específica como regular, bien o mal. Insisto, para mí que hayan entregado ya es un gran paso. Había solamente, insisto, de los casi 60 y pico, no me acuerdo el número exacto, solamente 2 que estaban mal. Después muchos lo entraron en grupo, los que estuvieron en grupo estaban mucho mejor que los que estaban individuales, con lo cual yo por lo menos les digo que en lo que va hasta ahora de la Comisión 3 estuvieron bien, con lo cual si lo entregaron ya está bien. Ahora, para el próximo trabajo, quizás que ya tenemos más organizado todo y está más aceitado, sí vamos a tener quizás un bien regular mal, si quieren, a grandes rasgos, que es lo que nos pide la cátedra, como para que ustedes tengan esa nota de concepto. Ahora, lo que sí está muy mal es no entregar. ¿Sí? Así nomás se los digo. En los trabajos, el caso que se les pide que entreguen, entréguenlo. Porque, insisto, en esto que es todo nuevo para todos, necesitamos poder calificarlos. Si no me entregan, para mí es como si no estuviesen. ¿Sí? Entonces, se los digo de la manera más clara posible. Hagan los trabajos y entréguenlos. Por lo menos los casos que les pedimos. Y el resto háganlos porque si no, les va a costar mucho aprender la materia. ¿Sí? Bien. Y ¿Alguna otra insisto acá, consulta? perdón, una cosa más. Dale. Martina Troisi, que me pide que no le devolví la tarea, que me la vuelva a enviar, aunque sea por mensaje privado en el campus, así se la miro. Porque no puedo entrar ahora a la tarea de ella para revisarla. Para ver qué es lo que le puse, no me acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra consulta de cuestiones Yo, instrumentales, no? yo con la profesora tengo una duda, porque yo le mandé el trabajo, pero como yo había aliado mi Google a Esperá, la página. Juan Bautista, Sí, discúlpame. sí. Ustedes tienen una clase más tarde con Gretel. ¿Por qué no lo Ah, charlan bueno, ahí? Así lo perdón. aprovechamos otros temas. Dale. Disculpame, no hay problema. No, no, todo bien, todo bien. ¿Alguna otra consulta instrumental? ¿No? Yo pregunta, Dale. Milagros. sí, las clases a las que te referís, ¿son las que cuando abrís la unidad aparecen arriba? Son las que cuando abrí. Son los videos. Claro, donde muestra la bibliografía y un resumen más o menos de todos los conceptos. Hay un video o 2 o 3 según cuán larga sea la unidad. Hay una guía de preguntas, que es una guía de lectura, y hay un link a la bibliografía. Las clases son los Listo. videos. Sí, sí, listo, está bien, Sí, gracias. ok. ¿Algo más? Bien. Voy a puntear 2 o 3 temas que me interesa que los tengan claros. De la unidad 1, ¿qué es la administración? ¿Cuál es el objeto de estudio y el contenido? ¿Algún problema con eso? ¿Algo que no se entendió? Ana, ¿vos querés decir algo? Ah, No, yo hasta ahora no tuve problema. Tal vez me costó un poco más la organización, pero con la bien. unidad 1 no tuve problema. Bien. Las variables de la teoría general de la organización. ¿Algún problema con el entendimiento? Interpretaron que conforme fue pasando el tiempo, la administración hizo foco en la tarea, en las personas, en el ambiente, en la competitividad, etcétera, según cuál era la demanda del momento. Esto es lo fundamental. La administración evoluciona a través del tiempo y conforme va evolucionando, mira determinados aspectos de la organización, no mira todo junto. Recién lo empieza a mirar todo junto cuando comenzamos a hablar de la teoría general de la administración, de la TGA, que es lo que desarrolla Yavenato en el libro. Con esa evolución y en qué consiste cada una de esas 6 variables, ¿alguien tuvo algún inconveniente? No. Ok. El administrador. Ustedes ahí pudieron leer 3 enfoques que explica qué es un administrador o cómo identificarlo o cuál es el trabajo que desarrolla. El de los roles,
que es el de Henry Mintzberg, el de Katz, que es el de las habilidades, que ahora vamos un poquito a ese, y el de las funciones, que es el que surge de Henry Fayol. Con esos tres enfoques, ¿alguien tuvo algún inconveniente? ¿Hay algo que no se entiende? No. Entonces yo hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad humana y una habilidad conceptual? Que las habilidades humanas... Hola, Facundo Conecta. ¿Cómo? No te escucho, tengo el volumen alto yo, ¿eh? Ahí subo. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. ¿Quién es Facundo? Que por ejemplo, Hola. Sí, Facundo. Que por ejemplo las habilidades humanas son más en torno a las relaciones que tiene un administrador con los empleados o con los clientes, no sé si también entra. Y las habilidades conceptuales son más allá un punto de vista de la capacidad mental que tiene el administrador para llevar a cabo la organización, como para planear a futuro y enfocarse en el entorno que tiene la organización. Sí. Algo así. ¿Alguna empresa que se te ocurra, que conozcas, o alguna organización? Que responda a qué ejemplo. No, una organización cualquiera que quieras nombrar. Starbucks. Starbucks, dale, perfecto. Starbucks tiene como McDonald's gerentes de local. ¿Lo Claro. llaman gerentes también? Eso no sabría decirte, pero supongo No, pero que sí. supongamos que fuera así. Como un gerente de McDonald's, gerente de local. Seguramente alguno de todos ustedes debe haber trabajado en McDonald's alguna temporada. ¿Cuál es la habilidad más requerida para un gerente de local de Starbucks? ¿Cuál sería? Y que sea capaz de Pero ¿cuál de las organizar a tres los quiero decir? empleados. Técnica, humana, conceptual. Ah, humana. Bueno, Humana y ¿viste? técnica. Mucho la técnica, porque el tipo está supervisando, primero, si ponen suponte, el nombre, todos han ido a Starbucks alguna vez, supongo, acá en Mar del Plata no hay, pero estamos Sí. en los cafés de Starbucks. Si te ponen correctamente el nombre en los vasitos, si cumplen todo el proceso de lavado, acá no me acuerdo cómo es el lavado, pero afuera la canilla es invertida, no me acuerdo acá cómo es. O sea, en lugar de que salga el agua de arriba hacia abajo para lavar el vaso, es al revés, el agua sale, hay un pistoncito abajo y colocan el vaso así y se lava el vaso, la jarra, la licuadora, lo que fuere. Todo ese proceso de atención al cliente, de entrega al cliente, de preparación del café o de la bebida que fuere, necesita un conocimiento técnico. Por lo tanto, el tipo que está supervisando a esos empleados, además de necesitar desarrollar una habilidad conceptual por el trato del cliente, el trato del empleado, fundamentalmente necesita tener, en ese caso, una habilidad técnica, porque tiene una supervisión directa con el proceso técnico. En el caso de un gerente local de McDonald's. Distinto es a un gerente comercial, supongan, de Starbucks, o un tipo que está pensando en marketing, o dónde instalar un nuevo local, o un gerente de franquicias. Evidentemente, la técnica por ahí no es tan importante. ¿Por qué? Porque el tipo está en otro nivel de la organización y necesita ser capaz de tener una lectura mucho más amplia, hacer abstracción de lo que pasa, analizar el mercado, analizar el contexto, analizar la competencia. No va a estar en cómo limpian o no limpian un vaso, aunque seguramente también lo sepa hacer. Pero va a requerir otro tipo de habilidad, la conceptual. Esa es una de las diferencias. El lugar a donde está ubicado el administrador, si es un administrador de rango medio, de rango bajo o de rango alto. Conforme ascendemos en la escala, por llamarlo de alguna manera, de la organización, más necesitamos una habilidad conceptual. Cuanto más arriba estamos, más necesitamos tener la capacidad de la lectura global de la situación, tanto de la empresa o de la organización como del contexto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Este fue un punto que en los casos prácticos algunos patinaron, por eso lo remarco. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre las tres habilidades? Sí. Todos, ¿no? Yo ¿Seguro? tenía, sí, Decime, está yo Milagros, tenía ¿no? ¿Está hablando? una No. duda, Dale. Milagros hoy, respecto de las variables. Por ejemplo, cuando nos preguntaban en el caso 5, qué elemento del entorno es el COVID-19, yo sé diferenciar que es un elemento de acción indirecta, pero no sabría a qué variable... Ahora vamos a eso. Yo eso lo tengo anotado también. Eso también lo tengo anotado. Gracias. ¿Con la unidad 1 algo más quedó pendiente? No. Ok, vamos a la 2. Tenemos poco tiempo, por eso trato de apurarme. De última hacemos más encuentros, no tengo problema.
concepto, definición, características, con eso supongo que no hubo mucho problema, ¿no? ¿Qué es una organización? ¿Cómo definirla? ¿Cuáles son las 4 características? ¿Alguien se trabó con eso? Yo tengo una pregunta, profe, que hicieron en el... ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Mili. Mía. Ah, Mía. No veo nada, disculpen, con anteojos No y pasa todo, pero no alcanzo a ver mucho. Decime. nada. En la anterior clase de Zoom práctica, uno de los chicos había preguntado la diferencia entre objetivo y fin, o si era lo mismo, y el profesor no llegó a responder. Bueno, Quería saber si la podía responder. te cuento. Depende, sería mi primera palabra para responderte. ¿Por qué? Cuando estuvimos la unidad de planeamiento dentro de varias semanas, ahí vamos a definir con mucha precisión qué es un objetivo. Cuando lleguemos a ese momento, según el autor que uno lea, el fin y el objetivo es lo mismo, o el fin y el objetivo son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, por ahora, en la unidad 2, a los fines de clasificar las organizaciones, cuando hablemos de objetivo y de fin vamos a hablar de lo mismo. Los vamos a tomar en principio como sinónimos y los vamos a asimilar en el caso de la unidad 2, insisto, solamente para clasificar a las organizaciones, los vamos a asimilar a lo que habitualmente se conoce como misión de la organización. Tal vez es un término que han escuchado alguna vez, de todas formas cuando veamos planeamiento lo van a ver. ¿Y qué es la misión de una organización? Es un fin a muy largo plazo que generalmente las organizaciones nunca logran. Están siempre tratando de lograrlo. Y ¿Sería como un si fin uno estatuido? quisiera... Perdón, ¿cómo, Mía? ¿Sería como un fin estatuido de la empresa o de la organización? Sí, a ver, no es exactamente el fin estatuido porque el concepto de fin estatuido es otro que nosotros dábamos hasta el año pasado y que ya no lo damos en esta materia. Ah, bueno. Sí. El fin estatuido en realidad es asimilable a lo que se llama objeto social. Es lo que la empresa, en el caso de una empresa, lo que la empresa dice que va a hacer y que consta ¿dónde? En el estatuto. De ahí el concepto de fin estatuido. No, la misión es algo en el largo plazo. Googleen después, ahora no tenemos tiempo, pero googleen, por ejemplo, la misión de Disney, la misión de Google. La de Google era algo así como, a ver, creo que era recabar o aglutinar la información para que todo el mundo la tenga disponible o algo por el estilo. Es algo tan amplio que nunca se logra. Pero si uno dice, bueno, a ver, esta organización, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función social? ¿Por qué existe en la comunidad? Bueno, hace esto. Y siempre lo está haciendo. O sea, no es un fin que se logre, sino que es más una acción que una meta. Bueno, ¿Se entiende el gracias, concepto? profe. Sí. Ok. ¿Qué más? Sigo entonces. Características. Bien, ahora, estábamos hablando de clasificación de organizaciones. Conozcan la clasificación de Mainz. Conózcanla. Ella toma precisamente en cuenta, Renata Mainz, ese fin permanente de las organizaciones. Las organizaciones, bueno, ahí tienen un par de ejemplos de coexistencia, de adaptación y de resultado. ¿Algún inconveniente para interpretar esto? Si yo Bueno, pregunto, sí, bueno, yo una pregunta. ¿quién está hablando? Carolina. ¿Por qué no te veo en la cámara? Debería ver si lo tengo puesto para que me aparezca. Bueno, te escucho. Sí, es una pregunta que tiene que ver con el autocuestionario de la unidad 2. Dale. Ah, Carolina Porque Galeano. Sí. Ah, no te veo porque no tenés cámara ni foto. Ok. Bien, en la pregunta 6 del autocuestionario hace referencia al colegio de profesionales, creo que de médicos. Sí, no la tengo a mano, pero no importa, dale. Bien, que te hace como diferenciar qué tipo de organización de resultado es, que la relaciona con la de identificación. ¿Identificación pero en de el qué? Perdón, Carolina, de ¿identificación de qué? intereses. Ah, ok. De intereses. Perdón, me lo salté eso. Pero en el texto justamente habla de que los colegios de profesionales podrían ser un ejemplo de organizaciones de resultados que ocuparían como las 3 subclasificaciones. Sí. Entonces, mi pregunta era si en ese caso, como hacemos que sea una prioridad que tenga que ver con intereses o qué es lo que ponemos. Sí. ¿Todos tienen claro qué es un colegio profesional?
No, yo no. Sí. Facundo, ¿no? Ok. Cuando Yo no. vos te gradúes, en cualquier, ¿vos qué seguís? ¿Qué carrera? Licenciatura en economía. En economía, ok. Bueno, justo creo que los economistas no están colegiados, me parece. Pero los contadores sí, seguro. Administración también. No, no estoy seguro, che, si los economistas colegian. Pero vayamos a otro ejemplo, fuera de nuestra facultad, qué sé yo, odontólogos. El colegio de odontólogos, por ejemplo, los dentistas. Bueno, hay un colegio de odontólogos o el de veterinarios. Y la pregunta es, ¿qué hacen esos colegios profesionales? Buscan que la profesión se desarrolle dentro de un marco de ética, de equidad, tienen la mayoría o todos una obra social para sus afiliados, tienen servicios adicionales, pelean por los derechos de sus afiliados. Es decir, eso es todo lo que hacen los colegios profesionales, entre otras cosas, cajas de jubilación y demás. ¿Y por qué un profesional se afilia y paga una cuota al colegio? Porque tiene un interés legítimo, esa es la identificación de intereses de la que habla Mainz, tiene un interés legítimo en que esa organización siga trabajando en pos de su fin o de su objetivo. Hay una identificación de intereses. ¿Se entiende el concepto en los colegios profesionales? Sí. Ahora, los colegios profesionales, bueno, tenemos tiempo límite, acá apareció el cartel de Zoom, así que no hay problema. Decía, además los colegios profesionales pueden desarrollar otras actividades, es decir, pueden tener lo que otros autores llaman multiplicidad de fines. Ahora, trabajemos siempre con el fin principal. Trabajemos siempre con el fin principal. Y el fin principal de un colegio profesional es la protección y la colaboración en el desarrollo del ejercicio de la profesión. Vamos a otro ejemplo, una sociedad de fomento. ¿Qué hace una sociedad de fomento? Profe, perdón que te interrumpa. Dale, Leo. La diferencia, en este caso, ¿no? Saliendo de cualquier tema teórico que puedas tener en la guía, la diferencia entre un sindicato y un colegio profesional. ¿Hay ¿Cuál sería? alguna? ¿Hay alguna? No, pregunto. No, no Para hay mí no. ninguna. No hay ninguna. El sindicato es otro ejemplo. ¿Por qué un empleado se afilia al sindicato? Porque el fin del sindicato representa un interés personal para el afiliado del sindicato. ¿Por qué hay empleados que no se afilian a sindicatos? Porque no se identifican, no tienen un interés directo con lo que el sindicato persigue, o porque no confían en el sindicato, o porque sienten que su patrón no los va a joder. Y entonces el tipo dice, yo estoy protegido, confío en el tipo que me dio el laburo, no necesito ir al sindicato. Bien. Tiene que ver con esa identificación. Hay un proceso de por eso identificación de intereses, porque hay un proceso desde los sujetos que deciden participar, ahí se decide participar o no se decide participar. Si yo me identifico con el fin de la organización y para mí representa un interés, voy y participo. Participo en el sindicato, participo en la sociedad de fomento, participo en la cooperativa, participo en el colegio profesional. ¿Se entiende el concepto de colegio, o mejor dicho, de las de organizaciones de resultado, pero identificación de intereses? La diferencia con las otras dos, las de beneficio y la de valor, son bastante marcadas. En las organizaciones, cuando la identificación tiene que ver con el valor, uno no tiene un interés personal, sino que hay una asignación de valor al fin de la organización. ¿Por qué los voluntariados? ¿Por qué tanta gente se inscribió, sobre todo en Capital Federal, como voluntario para asistir a personas en situación de calle, personas de la tercera edad o de la cuarta, ahora en plena emergencia sanitaria? ¿Qué interés personal tienen ellos? Si fuera para atender a sus propios familiares mayores, bueno, uno diría, bueno, está bien, está haciendo solidaridad interna dentro de su familia, pero no hay. Pero en cambio sí hay un valor que los moviliza a participar. Porque hay gente que trabaja en la Noche de la Caridad, por ejemplo, en Mar del Plata. Algunos cocinando, otros distribuyendo alimentos, otros donando alimentos, otros poniendo guita. ¿Por qué? Porque el laburo que hace la Noche de la Caridad representa para muchísima gente, por suerte en Mar del Plata, un valor, y por eso participan de esa organización. Las otras, las de resultado y beneficio, lo que mueve a la gente a participar es la guita, no hay otra.
Es el beneficio económico, pura y exclusivamente. Y ahí vamos a poner siempre a todas las empresas. Las organizaciones comerciales se constituyen ¿para qué? Para ganar guita. Más allá de que después tratemos de que cumplan con los parámetros de responsabilidad social empresarial, que no jodan a sus empleados, que respeten a sus proveedores, que sean leales con sus clientes, pero están para ganar guita, no hay otra. Y esas son siempre las organizaciones de resultado-beneficio. No me acuerdo quién, Carolina creo que había preguntado hoy, ¿no? La diferencia entre las tres, me parece que ella Sí. había planteado el tema, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, no, de nada, al contrario. ¿El consejo profesional es lo mismo que el colegio profesional? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que en económica se llama Consejo de Ciencias Económicas. El de odontólogos creo que se llama Círculo del Odontólogo. El de veterinario creo que es Colegio Veterinario. El de abogados es colegio. Es lo mismo. Lo mismo, buenísimo. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Lucía, ¿no? Sí. Sí. ¿Algo más de clasificaciones? Si no, nos vamos a otro tema de organizaciones. ¿No? Ok. Contexto, medio ambiente. Ahora sí, vamos hoy preguntaba alguien por las variables indirectas, ¿no? Indirectas, creo. Sí, ¿quién había preguntado hoy? ¿Yara? No, Milagros. Ah, Milagros que está, bueno, ahora no la veo, debe estar en la otra pantalla. A ver, las organizaciones, la bibliografía dice que las organizaciones tienen, en principio enfrentan dos ambientes, ¿no? El ambiente natural y el ambiente organizacional. Con el natural no hay problema, entiendo. No. Ok. No, con ese no. ¿Cómo, Magalí? ¿Qué? No, No, con ese sí se entiende todo. Ok. Ahora, el organizacional. Si nosotros pensamos primero en el concepto de ambiente, ¿el ambiente qué es? Lo que está todo afuera de la organización. Pero ¿qué pasa? Hay 2 o 3 elementos que menciona la bibliografía que están adentro de la organización. Los empleados, los accionistas, el consejo directivo. Esos están adentro de la organización. Y entonces la primera pregunta sería, ¿los contemplamos como parte del ambiente organizacional o están adentro de la organización y por lo tanto no forman parte del ambiente? Bueno, como la bibliografía que utilizamos dice que forman parte del ambiente, vamos a contabilizarlos como elementos o factores de acción directa internos de la organización. Y ahí tienen el ejemplo de los empleados y una asamblea de accionistas o de un consejo directivo. Que evidentemente el tipo que está gerenciando tiene que estar muy atento a lo que pasa. Yo el otro día escuchaba una nota de Martín Cabrales, por ejemplo, decía, el capital más importante de una empresa es el capital social. Si yo no cuido a mis empleados, la empresa se me cae. Entonces el tipo que está gerenciando tiene que estar atento a los empleados. Este concepto de que los empleados son un recurso más, que si bien yo puedo sustituirlo, como ustedes vieron en la definición de organizaciones, lo cierto es que sale mucha guita y mucho tiempo formar gente. Y cuando yo logro tener gente formada y gente en la cual confiar, mierda, esa gente la tengo que cuidar. Bueno, este es un poco el concepto que me parece que hay ahora, ¿no? Yo tengo varios empleados que no están yendo a laburar, obviamente por la emergencia sanitaria estoy con dotación mínima y todo el mundo está cobrando su sueldo, más vale. Y es lo que deberían hacer todas las empresas y no algunas como escuchamos o vemos en los diarios que están rajando gente o recortando sueldos o lo que fuere. O sea, me parece que primero habría que poner el foco ahí. Saliendo de la organización encontramos el ambiente más cercano, el que el autor llama los elementos de acción, externos de acción directa. Es decir, todos aquellos que interactúan permanentemente y se influyen mutuamente con la organización. Y entonces encontramos, obviamente, los clientes. O sea, los tipos que están dispuestos a poner guita a cambio de lo que nosotros fabricamos o el servicio que prestamos. Evidentemente que hay que poner el ojo en el cliente. Y los proveedores. Si yo no tengo proveedores con los cuales logro entablar una buena relación, o digamos que el feedback sea fluido, me puedo quedar sin materia prima, sin producto, sin un producto esencial, sin un servicio, lo que fuere. La competencia. ¿Cuántas veces, ahí en la clase creo que lo decíamos, tomamos decisiones de acuerdo a lo que hace el competidor y no de acuerdo a nuestra propia estrategia interna? También hay que tener en cuenta al competidor. Y después agrega otros elementos externos también. El gobierno.
Yo con el gobierno estoy permanentemente en contacto, le garpo los impuestos, soy sujeto de inspecciones, que yo, de la municipalidad o de la FIP o de ARBA, o si tengo, supongan que me dedico a la industria alimenticia, de SENASA o de bromatología, y si tengo una empresa de transporte no me acuerdo cómo se llama ahora, bueno, no me acuerdo, hay un organismo dentro del gobierno que regula la Comisión de Transporte, no me acuerdo CNRT, cómo se llama. Comisión Nacional Reguladora del Transporte. Exactamente, la CNRT, eso, ¿no? Ahí está, gracias, Leo. Soy sujeto, o sea, tengo una relación también, es otro factor. Los sindicatos, aunque no tenga empleados afiliados a los sindicatos, yo pago un sueldo de acuerdo a un convenio colectivo de trabajo que acuerdan los sindicatos con las cámaras empresariales. Tengo que aplicar la ley de contrato de trabajo, la 2744, la tengo que conocer, con lo cual tengo una relación, aunque no me vea todos los días con las organizaciones gremiales sindicales. Los bancos. ¿Qué empresa no tiene vínculo con un banco, con una entidad financiera? Es decir, desde tomar un crédito, a pagar los sueldos, a tener una tarjeta de crédito corporativa, a comprar una maquinaria o un vehículo a través de un leasing, o lo que fuere. Por lo tanto, ese vínculo con los bancos también, el tipo que gerencia lo tiene que tener en cuenta. Y después hay dos jugadores más ahí. Los medios masivos de comunicación y las organizaciones civiles del tipo de defensa de consumidores, de clientes, usuarios, etc. Hoy, medio masivo de comunicación, ¿cuánto afecta? ¿Qué pasa con una campaña armada, supongan, por redes sociales? Un mensaje mal enviado por parte de una empresa a través de un Instagram o no sé si auspician a algún o youtuber o algún TikTok o lo que fuere, un mensaje mal dado que le repercute negativamente. Por lo tanto, los medios masivos y la tecnología es un concepto a tener en cuenta. La tecnología dentro de medios masivos, digo, no como factor indirecto que ahora lo vemos. Y las organizaciones de defensa de los consumidores. ¿Qué pasa cuando escuchamos ahora aumento de medido de precio en algunos productos? Enfrentan las empresas muchas veces las acciones de la Liga de Defensa de Consumidores o cualquiera que fuere. Por lo tanto, también el tipo que gerencia lo tiene que tener en cuenta. Estos son factores directos que están fuera de la organización, pero están en permanente contacto con ella. Ahora, los indirectos, las 4 que llama variables. La tecnológica, que no la voy a tener en cuenta, ¿me puede afectar directamente? No sé si directamente, dependiendo del tipo de negocio al que yo me dedique, pero que va a modificar condiciones del contexto, seguro. Por ahí el desarrollo tecnológico beneficia a un competidor y tengo que estar atento a lo que ocurre. Y obviamente, si lo beneficia a él, tal vez me perjudique a mí, o me beneficie a mí, o un avance tecnológico permita ver una oportunidad de negocio fuera de mi empresa. La económica, bueno, la económica no hace falta digamos que la expliquemos mucho. Evidentemente que afecta al clima. Y no es solamente la económica del país. Hoy en día, cualquier medida o acción vinculada a política económica en el mundo afecta a cualquiera. Afecta a cualquiera. ¿Qué pasó no hace tanto ahora con el tema del barril de petróleo? Se fue al piso el barril de petróleo. ¿Por qué? Y entre otras cosas, porque cayó el consumo, estamos todos guardados. La política, la variable política siempre nos influye, siempre. Hay medidas que toman los gobiernos en cualquiera de los niveles que afectan a las empresas. Pensemos, comercio exterior, medidas arancelarias o pararancelarias. Se cierra la importación de determinado producto. Aparecen, como hace unos años, las DEJAI, Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación, o actualmente la llamada CIMI. Uno, para poder importar determinados productos tiene que presentar un formulario, se pide una autorización, el gobierno a través de los organismos de Contralor autorizan, después va al banco, pide la autorización, puede girar las divisas, tiene un plazo para liquidarlas, una serie de trámites que en definitiva tienen decisiones políticas detrás. Y el componente de la variable social, en los 3 aspectos, el demográfico, el social y el de sistema de valores. Es decir, la variable social la abre el autor en 3 flancos. Lo que tiene que ver con los valores sociales de la comunidad en la cual la organización está. En segundo lugar, las características demográficas del grupo social que puede afectar a la organización. No es lo mismo una empresa en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que una empresa en la capital federal.
No es lo mismo una empresa en, no sé, Santa Rosa de Calamuchita, por ejemplo, que en la Ciudad de La Plata. El componente demográfico es distinto. ¿Sí? Y en tercer lugar, el sistema de valores que esa sociedad tiene. ¿Cuáles son las características? No es lo mismo una empresa instalada en una sociedad absolutamente conservadora, como pueden ser algunas ciudades del interior de Estados Unidos, por ejemplo, que en Holanda, en Ámsterdam. Evidentemente, el perfil social es muy distinto. Y ahora pregunto yo, la situación de coronavirus, ¿a dónde lo ubicarían? En el contexto natural, ¿Quién habló? Bautista. ¿Dónde está? Juan. Ah, ahí está, perdón. A ver, esa como dice este muchacho, está mal, pero no está tan mal. A ver, vos decís en el contexto natural. ¿Por qué? Y yo primero que nada empiezo porque es un factor de la naturaleza, teniéndolo en cuenta que, o sea, no está claro de dónde proviene, pero vamos a tomarlo como que fuera de la naturaleza el virus, y yo creo que ese factor es natural. O sea, un virus que proviene de la naturaleza y afecta de manera natural, o sea, enferma a las personas y las personas no pueden trabajar y un sinfín de cosas que vienen detrás de ellos. Bueno, ese es un punto de vista. Te lo tomo. ¿Otro? Yo lo ubiqué en dos lados distintos. Alan. Sí. ¿A dónde? A ver. Yo, por un lado, lo hice como Juan Bautista, que lo ubiqué en el aspecto natural por cuando hablaba acerca de que uno de los problemas del ambiente, si bien hablaba más de que la organización los tenía que solucionar, no que causaba problemas, pero hablaba, por ejemplo, que acá tengo el texto, que hablaba acerca de la salubridad de los alimentos y eso, que si bien son teorías todo, se plantea que una de las formas en las que el virus se propagó es porque no se tiene seguridad en los alimentos. Entonces por eso es que lo ubiqué en el ambiente natural. Pero la otra también es que, si bien son todas conspiraciones que no se sabe si son verdad, también se lo había ubicado como si hubiera salido de un laboratorio el virus. Entonces yo también lo puse como variable tecnológica, como biotecnología. Y básicamente lo que hice en el trabajo es ubicarla en las dos, porque la verdad es que como no se tiene seguridad de cuál es el origen, bueno, planteé las dos variantes, pero no sabría si está bien o no. Bien, ¿quién más? Yo puedo hablar. Bueno, yo todavía no realicé el ejercicio, pero lo fui viendo, lo fui leyendo. Y estoy entre las tres variables, política, económica y social, porque según afecta a las sociedades, primero económicamente, por el tema, bueno, que ya sabemos que no se puede ir a trabajar y todo eso, pero no en todas las sociedades es igual. Por ejemplo, en las sociedades donde la cuarentena no es obligatoria, eso es una condición política, y no afecta lo mismo acá que en otros países. Y también social porque, bueno, el nivel cultural de la gente, lavarse las manos, cuidarse, o por ejemplo en España, que no tenían clase y agarraron y se fueron todos a los boliches, y en Madrid hubo un montón de contagios. Y en Holanda, por ejemplo, agarraron y al toque se encerraron todos en sus casas. Eso ya es un factor social. Así que está dentro de ubicarla en esas tres, y no sabría bien dónde ponerla. Bien, yo ahora después les doy mi opinión, ¿eh? ¿Quién más? ¿Además? A ver. Mariano, está bueno. Mariano, perdón, Gretel, te molesto. Dale. Que porque son 11 menos 5. Ah, ya me apuro. No, porque yo tengo a las 11 con los chicos. Y sí, ya me apuro. Dejar descansar. Dale, ya me apuro. Perdón. Primero, si salió de un laboratorio, sin ningún tipo de dudas, forma parte de las variables tecnológicas. Estamos de acuerdo. Y esa es la forma correcta de fundamentarlo. Si yo digo que está dentro de las variables tecnológicas, debo fundamentar por qué, y esa sería la explicación que daba Facundo recién. Creo que fue Facundo, ahora estoy dudando. Fue Juan en primer Bautista. lugar. Segundo, si el virus supuestamente salió del consumo de una sopa de murciélago en el mercado de Wuhan y qué sé yo cuánto, eso tiene que ver con las costumbres y por lo tanto, las costumbres de comer murciélago. No sé, ¿ustedes comieron murciélago alguna vez?
Yo no. No. Y estuve en China, pero no comí murciélago. Decía, entonces yo ahí sí lo ubicaría dentro de las variables sociales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las características y el comportamiento social de una comunidad determinada. Y no hubo una intencionalidad de propagar el virus. Ahora, si como también se dice, surgió de un laboratorio y hay alguna intención del gobierno chino de propagar el virus, ahí evidentemente el origen es una cuestión política. Ahora, esto en cuanto al origen, pero vamos en cuanto a las consecuencias. Hay evidentemente una repercusión por la emergencia sanitaria en las cuestiones políticas. Yo no sé cómo va a terminar Bolsonaro el gobierno o cómo lo va a terminar López Obrador en México. Y son dos tipos que están en los dos extremos más lejanos del pensamiento político. López Obrador es un tipo de izquierda que perdió creo que 3, 4 elecciones en México hasta que fue electo, y Bolsonaro es un tipo de recontra extrema derecha. Y los dos están sobrando al virus. Bueno, Trump también dijo primero una cosa, después dijo otra. No sé cómo van a terminar esos gobiernos. Fíjense, Johnson en Gran Bretaña, que tomó otra actitud y el tipo terminó internado en terapia intensiva, el mismo. Entonces, evidentemente va a haber repercusiones políticas que van a afectar a las organizaciones, componente de variable política. Tecnológico, también. ¿Cuántas empresas hoy que fabricaban otras cosas están poniendo a fabricar respiradores? ¿O cuántas empresas que fabricaban algunos equipos o artefactos que ahora no se van a poder utilizar por mucho tiempo van a tener que rediseñarse internamente? Por lo tanto, también va a afectar al componente político. El social, hace falta que digamos algo más, estamos a través de pantallas dando la clase. Evidentemente, bueno, yo miro a veces hay algunos videos en TikTok, qué sé yo, las cosas que veo son muy divertidas, pero si uno las pensara seriamente es para preocuparse muchísimo. Realmente es para preocuparse muchísimo. Y, ¿cuál me faltó? ¿Y la económica? ¿Alguien duda de la repercusión económica? Están estimando, creo que en el mundo, entre 3 y 4 puntos del PBI de caída. Argentina, ¿cuánto va a caer? Ya veníamos en picada hace unos cuantos años. Entonces, en cuanto al origen, según cómo se fundamente, puede tener 3 orígenes: político, tecnológico o social. Ahora, en cuanto a las consecuencias, yo lo ubicaría en los 4, porque va a afectar a las 4 variables. Y el tipo que gerencia tiene que estar atento a todo el contexto. A los elementos internos, empleados y accionistas, a los 8 que están ahí en el externo, que tienen acción directa, y a los de acción indirecta. ¿Se entiende? No, traten de evitar encasillar y etiquetar a los conceptos. En administración todo es discutible, o prácticamente todo. Entonces, no se enrosquen tanto, como decía, a ver, ¿es social o es tecnológico? Es mucho más importante esto que están haciendo ustedes, que es razonarlo y fundamentarlo, que tratar de encasillarlo. Y esto sirve también para un examen, por supuesto. Una pregunta, con responsabilidad social empresarial, ¿hubo alguna duda, algún problema? Así puedo liberarlos, que la comisión de Gretel tiene clase. Profe, volviendo a la anterior, un segundo. Decime, dale, Facu. No, yo estoy hablando, Leo. Acá abajo, perdóname. Dale. Dado que usted nombró que puede pertenecer a las cuatro variables. Lo tomamos como algo más subjetivo, entonces sí. Cada uno, siempre y cuando fundamente por qué lo puso, es más subjetiva la opinión en base a la respuesta. Absolutamente, no en todos los temas, por supuesto, ¿no? Pero en estos que admiten discusiones, sí, fíjate, ustedes hablaron 3 o 4 y todos dijeron cosas distintas. Por eso. Sí, absolutamente, sí. Listo, gracias. Perfecto, también una consulta. Dale, Facu. Entonces, ¿cómo hay que abordarlo el tema? ¿Desde el factor del origen o desde las consecuencias? ¿O de los dos temas? Ponete vos en el lugar del tipo que está gerenciando. ¿Qué haces? ¿Qué te va a importar? ¿El origen, las consecuencias o las dos cosas? Las consecuencias para mí. Las consecuencias son mucho más importantes que el origen. El origen sirve a veces para entenderlo, pero vos tenés que estar atento a ver en qué te va a afectar a vos. ¿En qué te va a afectar a vos? Y lo cierto es que esto va a afectar a los 4. Va a afectar a los 4. Va a cambiar incluso la composición demográfica. Los que se mueren son los viejos. Ese es el tema. ¿Se entiende? Cambia el comportamiento e incluso por ahí hasta cambia los valores. No lo sé. Lo veremos, supongo. Esperemos estar para verlo. Profe. Dale, Ana.
Yo con respecto a lo anterior, a la hora, en el trabajo pasado, o sea, el caso 3 que era, la corrección había sido que no, o sea, tenía que justificar con lo del texto. Entonces, si yo tengo que justificar, yo puedo las variables sociales, tecnológicas, etcétera, justificarlas con algo que no sea ahora del texto, sino de mi punto de vista. No, si te piden una referencia al texto, usen las comillas y citen. Pero además de eso, claro que pueden explicar todo lo que quieran, por supuesto. Sí, sí. Las dos cosas. Aprovecho y les digo algo, que hubo muchas correcciones de este tipo. Lo que hay que aprender a hacer en la práctica es comprender el ejemplo que les estamos dando, hacer referencia a la teoría, y que eso se relacione. Yo no puedo poner un pedazo del texto de Mainz y después un pedazo del texto del caso y no explicar por qué relacioné una cosa con la otra. Entonces acá lo importante es cómo lo argumenten, ¿sí? Y ahí es donde estamos aprendiendo, ustedes están aprendiendo a hacerlo, ¿sí? Yo tengo que argumentar, bueno, yo creo que en este caso la tipología es esta, bueno, ¿por qué? Y porque Mainz dice esto, y entonces, como el texto me está contando esto, es por eso. Y esa relación entre teoría y práctica es la que tienen que aprender a hacer, ¿sí? A veces les cuesta un poco más, y por eso las correcciones fueron estas, de, bueno, hagan referencia al texto, o citen bien la parte del práctico que tienen que citar, ¿sí? Aprovecho que están todos, porque les va a servir a todas las comisiones. Lo importante es argumentar, porque a veces puede haber un gris, no es que esto es, bueno, no, es de una manera y no, puede haber grises. Bueno, si justifico bien, está bien. Ahora, si yo solamente pongo un pedazo del texto, entre comillas, y pongo, ahora no me acuerdo, lo tienen que poder explicar. ¿Sí? No me acuerdo ahora del caso puntual que estábamos diciendo, pero lo tienen Perdóname, que Gretel, así yo los Sí. libero. ¿Alguien tiene alguna consulta más que hacerme a mí? No, la responsabilidad social según Drucker. Sí, No lo no está en la bibliografía, ¿eso me vas a preguntar? Sí. Sí, no está, la sacamos. A ver, ¿por qué la puse en la clase? Porque mi interpretación personal es que también es un escalón más en la evolución del concepto. Por eso la puse. Antes estaba en la bibliografía, ahora se sacó. Básicamente, lo que dice Drucker, no te lo vamos a tomar nunca, te lo cuento igual. Drucker plantea que la responsabilidad social tiene dos caras. Los problemas sociales, esto, o sea, cuando el tipo lo escribió era lo que estaba de moda. Entendamos esto, cada autor escribe en su época, este es el punto. Algunos son más vanguardistas que otros. Los problemas sociales estaban, problemas de hambre, problemas de desempleo, lo que fuere. Y las empresas no son responsables, las empresas tienen que ganar guita, decía Drucker. Pero, ojo, no se excedan en ese trabajo de ganar guita. Si vos tenés una automotriz y contaminás, bueno, flaco, andá y hacete cargo de lo que estás contaminando. ¿Por qué? Porque la sociedad no te garpa para contaminar, te garpa para que fabriques autos, por ejemplo. Entonces, como te estás excediendo y le estás generando un perjuicio a la sociedad, sos responsable. Hacete cargo. Por los problemas no estás obligado a hacerlo. Ahora, si querés, hacelo. Pero ojo, no pongas en riesgo la empresa, asegúrate que seas competente para hacerlo y que tengas autoridad para hacerlo. Esos son los tres límites que plantea Drucker para que las empresas se hicieran cargo de los problemas sociales. Hoy el enfoque es otro. Hoy, de hecho, uno de los comportamientos que tienen ahí en la filmina, que está citando a Klickberg, ¿cuál es? Comprometerse con los problemas sociales. Es decir, muchísimas empresas que hoy están participando de esta pelea contra el coronavirus no lo causaron, pero sin embargo están involucradas. Bueno, eso es lo que se busca con el concepto actual de responsabilidad social empresaria. ¿Se entiende ahí, Lucía? Sí. Ok. Sí, gracias. No, de nada. Fíjense, entren al campus, usen los foros, los que no siguen las cuentas de Instagram, síganlas, las dos, la nuestra de las 3 comisiones y la otra general. Manden mensajes, los contestamos. De nuevo, usen los foros, sigan las cuentas, y de estas reuniones podemos hacer toda la semana, yo no tengo problema. 2 por semana, no tengo drama. Yo les voy a preguntar vía Instagram. Lo único, en el Instagram contestaron 75 que sí, hoy fuimos 57. La historia la vieron 140, 3 dijeron que no, los otros, no sé. Bueno, si les sirve el Instagram, yo pregunto por Instagram y pregunto por el campus, y pregunten todo lo que necesiten y laburen. Y los dejo con Gretel y no los jodo más. Yo ahora me voy de la reunión a la mía, fíjense que tienen el link, se los puse en el chat, y los veo a comisión 3, y si alguno se quiere sumar no hay problema.
los veo ahora en el Zoom, ¿sí? Bueno, gracias, chicos, un beso. un gusto, lamento conocerlos por las pantallas, pero bueno, en algún momento nos cruzaremos en la facultad. Bueno, nos vemos en la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.